el año que entré en la universidad. Mis padres, hartos de que me pasara el día pegado a los videojuegos, decidieron fabricarme una hermana. Resulta que mi hermana siempre saca las peores notas. Como no se atreve a decirles nada a mis padres, me contrata a mí para que vaya a sus reuniones de padres en su lugar. Fui. Pero para mi sorpresa, descubrí que la tutora de mi hermana era nada menos que Blanca, mi exnovia. Desde ese día, mi hermana no para de llorarme. Hermano, por favor, pídele a mi cuñada que deje de usar sus poderes contra mí. Dice que le revisa la tarea todos los días y que la hace responder preguntas en cada clase. Ya no puede más. Cuando entré a la universidad, mis padres me dieron un regalo de graduación, una hermanita recién salida del horno. Levanté el pulgar con admiración y dije, papá, de verdad eres un fenómeno. Lo más increíble es que mi hermana es igualita a mí. Si comparas mis fotos antiguas con ella, es como si fuera mi clon. Mi madre, sosteniéndola con orgullo, decía, con unos genes tan excelentes en esta familia, sería un desperdicio no crear un par más. Mira qué carita, en el futuro va a robarle el corazón a muchísimos chicos. La verdad es que no quería desilusionar a mi madre, pero siendo yo el modelo original y habiendo tenido solo un noviazgo en toda mi vida, estaba seguro de que esta versión mini llegaría a ser una verdadera roba corazones. En fin, 3 años después de graduarme, mi hermana Lucía ya está en segundo de primaria, y es básicamente el desafío más grande que el destino me ha lanzado. Desde que empezó el colegio, siempre queda la última de su clase y no se atreve a decírselo a mis padres. Así que siempre me toca a mí, el hermano mártir, ir a la oficina a que los profesores me echen la bronca. Dicen que este semestre le cambiaron el tutor, con las notas del examen parcial en la mano. Me volvieron a citar para tomar un té. Dentro de la oficina, Lucía se agarraba a mi camisa con timidez y saludó a la mujer que tenía enfrente. Profesora Blanca, ha venido mi padre. Papá, esta es mi tutora, la señorita Blanca. Iba a saludar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta al encontrarme con su mirada fría. Tragando saliva, solo pude improvisar un «¡qué casualidad!». No es ninguna casualidad. Lo que no sabía es que, 3 años después de romper, ya tuvieras una hija tan grande. Respondió ella. Lucía levantó la cabeza y me miró totalmente sorprendida. En ese momento, ambos pensamos lo mismo, estamos muertos. Media hora después llegó mi madre, le lanzó una sonrisa gélida a mi hermana y entró a la oficina para hablar. Esa noche, Lucía recibió un correctivo de parte de mis 2 padres, y yo recibí una solicitud de amistad de Blanca, mi exnovia a la que no veía desde hacía 3 años. Me fijé en esa flor de loto inalcanzable desde que empecé la universidad, la perseguí durante 1 año y, a día de hoy, sigo encabezando la lista de los pretendientes más arrastrados del campus. Pero al final, tanto esfuerzo valió la pena y logré conquistarla. Tuvimos un noviazgo intenso de 3 años, y justo cuando todos pensaban que Blanca me pediría matrimonio al graduarnos, fui yo quien rompió con ella y la dejó, lo que hizo que se fuera a estudiar a Estados Unidos con el corazón roto. Me convertí en una leyenda escolar. Su primer mensaje decía, «Te dejaste el termo en la oficina». Me envió una foto. Recordé que hoy, cuando mi madre perseguía a Lucía para darle una paliza, ella se escondió detrás de mí, con tanto lío intentando mediar. Me olvidé el termo en su oficina. Mañana, por favor, dáselo a mi hermana para que me lo traiga. Le escribí. Ella respondió al segundo, no, ven tú mismo a recogerlo. Después de todo, fue el regalo que te hice yo. No, ese termo fue un regalo de Blanca que atesoré durante mucho tiempo. Maldición. Mi imagen de tipo duro que dejé tras la ruptura se acababa de desmoronar por completo. Al día siguiente fui al colegio. Blanca estaba sentada en la oficina con una sencilla camisa blanca frente a la ventana, corrigiendo tareas con una pluma entre sus dedos largos y finos. La primera vez que la vi estaba así de tranquila, acaparando las miradas de todos sin intentarlo. ¿Qué haces ahí parado? Escuché de repente a mis espaldas mientras estaba embobado mirándola. Blanca levantó la vista al oír la voz. Lucía estaba rodeada de unos niños que me miraban con curiosidad. ¿Es que la señorita Blanca te ha llamado otra vez para regañarte por mi culpa?, preguntó mi hermana. Se ve que conoce bien su historial de travesuras. Blanca salió y, antes de que pudiera decir nada, unos niños se acercaron. Señorita Blanca, Lucía es una fresca. Abrí los ojos de par en par mirando a mi hermana de solo 7 años. De verdad resultó ser una roba corazones. Lucía saltaba de indignación. No es verdad. No he hecho nada. Solo fue un comentario. Pero los niños insistían en que estaba siendo demasiado atrevida y se quedaron allí con cara de víctimas. Sentí que debía decir algo para no parecer un hermano que no sabe distinguir el bien del mal. Lucía, ¿cómo puedes ser así? Ahora eres una estudiante. Tu tarea principal es estudiar. No puedes andar perdiendo el tiempo en tonterías de amoríos. Blanca soltó una risita detrás de mí. De repente me di cuenta de que alguien me había dicho exactamente esas palabras en el pasado. Mateo, ahora que eres estudiante, deberías centrarte en tus estudios y no pensar tanto en echarte novia. Pero claro, estábamos en la universidad. Sería una pena no tener un romance.
Maldita sea, acababa de soltarle a mi hermana el mismo sermón que Blanca me dio a mí en su día. De tal palo, tal astilla, comentó Blanca mientras consolaba a los niños y los mandaba de vuelta a clase. Lucía y yo nos quedamos allí parados como dos pollitos mojados. Blanca entró en la oficina, me entregó el termo, cogió su maletín y dijo: te invito a cenar para ponernos al día. Normalmente, Lucía y yo saltaríamos de alegría al oír cena gratis. Pero frente a Blanca estábamos más callados que un ratón, especialmente mi hermana, que solo se atrevía a comer lo que tenía justo delante de su plato. Quizás era porque yo fui quien cortó la relación. Se decía que Blanca había entrado en una joyería a comprar un anillo para pedirme matrimonio antes de que yo la dejara tirada. Por eso, al mirarla ahora, me sentía lleno de culpa. ¿Qué tal te fue en Estados Unidos?, pregunté. Bien, estudiando mucho. Al fin y al cabo, ya no tenía a nadie que me distrajera con el amor, respondió ella. Hundí la cabeza en mi cuenco, sin atreverme a decir ni una palabra. Por suerte, Blanca no siguió hablando de su pasado y se centró en el rendimiento académico de Lucía. Mi hermana me miraba con una cara de lástima tremenda. Lo siento, hermanita, para que yo no pase tanta vergüenza, te toca sacrificarte a ti. Después de cenar, rechacé que Blanca nos llevara y decidí volver en metro. Lucía me arrastró corriendo como un conejo. Ya en el vagón, ambos nos agarramos a la barra jadeando. Hermano, la señorita Blanca de verdad es tu ex. Asentí. Entonces te quería mucho, ¿no? Hacía siempre lo que tú decías. Recordé el pasado. En aquel entonces, creo que sí me quería. Y en cuanto a hacerme caso, pues parece que sí. Al verme asentir, mi hermana se emocionó. Genial, ¿por qué no vuelves con ella? La miré incrédulo. No podía creer que una niña de 7 años dijera eso. La gente a nuestro alrededor empezó a mirarnos raro. Sentí que haberme subido al metro hoy había sido un error. En serio, si luego ella me trata mal, podré ir a quejarme contigo. ¿Y en qué te trata mal? Siempre me saca la pizarra y revisa mi tarea con lupa. Me quedé callado un buen rato y luego intenté explicarle que eso era porque la profesora se preocupaba por ella. Mentira, ¿me vas a ayudar o no? No soy tu hermana, no, eres mi cruz. Tras pensarlo mucho, decidí contarle un poco de mi historia con Blanca. Lucía se quedó callada, pero al salir del metro gritó: o sea, que como tú dejaste a la señorita Blanca, ahora ella me tiene manía a mí. Genial, hablé para nada. Esta niña no entiende nada. Al llegar a casa, Lucía tenía los ojos rojos. Tiró la mochila y se encerró en su cuarto a llorar. ¿Qué pasa? ¿No te hace ilusión que tu hermano te recoja?, preguntó mi madre extrañada. Poco después, se oyeron unos llantos desgarradores desde la habitación. Mamá, ahora entiendo lo que significa que paguen justos por pecadores. Por suerte, su tristeza solo duró 3 días. Al cuarto día, volvió con un cuaderno con un sello de un pulgar arriba, presumiendo de su recompensa. La señorita Blanca dice que mi tarea está muy bien y me ha dibujado esto. Lucía lo enseñaba con orgullo, pero yo me quedé mirando ese dibujo de pulgar perdido en mis pensamientos. Fui yo quien le enseñó a Blanca a hacer ese dibujo tan simple. Estábamos estudiando en la biblioteca, pero como yo no podía seguirle el ritmo a su mente de superdotada, me entraba el sueño enseguida. Para no babear los libros, me distraía dibujando pulgares de me gusta en sus borradores. No pintes en mis cosas, me advertía ella. Ante la advertencia, yo la miraba ofendido. Te estoy enseñando. Cuando seas profesora, podrás premiar así a los niños. Blanca sonrió y no dijo nada, dejando que llenara sus cuadernos de pulgares. Así que al final aprendió a hacerlo. Le devolví el cuaderno a mi hermana. Ella me observaba con curiosidad. Oye, ¿por qué no vuelves con ella? De todos modos, no tienes novia. En el cole hay muchos profesores que están por ella, ¿sabes? ¿Y tú cómo sabes eso? Todo el mundo lo sabe. El profesor de inglés se pone rojo cada vez que habla de ella. Mi hermana se veía muy orgullosa de su información, pero yo prefiero que esté contigo. Si me preguntan, menudo orgullo decir que la señorita Blanca es mi futura cuñada. Al final todo era por su vanidad. Le tapé la boca y la mandé a hacer los deberes. Después de eso, Lucía no volvió a mencionar el tema y pensé que se le había olvidado. Sin embargo, una semana después, recibí un mensaje de Blanca. Lucía me ha dicho que no has tenido novia en todos estos años porque me has estado esperando. Lo que puede inventar una niña. Al llegar a casa, le di un pequeño cachete a mi hermana. Ella se quejó gritando, pero si es verdad, si no tienes novia es porque esperas a Blanca. ¿A qué sí? Me quedé sin palabras. Si lo negaba, quedaría en evidencia que nadie me ha hecho caso en estos años. Hermano, déjate querer. Blanca se puso muy contenta al saber que estaba soltero. ¿Y tú cómo sabes que se puso contenta? ¿Eres adivina? Ella resopló y miró hacia otro lado. Lo sé y punto. Hoy nos puso una película en clase. Y ella nunca hace eso. Era una película sobre el cuidado dental. ¿Cómo lo sabes? Tuve que respirar hondo varias veces para no perder los papeles. Porque hoy es el Día Mundial de la Salud Dental. Tonta, de verdad, ¿qué cabeza tiene? Pero mi hermana seguía en sus 13. Esa noche, en la cama,
Me quedé mirando el mensaje de Blanca. Después de mucho pensar, respondí, bueno, tampoco es eso. He tenido algunas pretendientas, pero ninguna me convencía. Tras enviarlo, tiré el móvil a un lado. A los 3 segundos llegó la respuesta, es que no has encontrado a nadie mejor que yo. Tierra, trágame. Se ve que el tiempo en Estados Unidos la cambió. La Flor de Loto ahora es una experta en lanzar directas. Pensé que me esperabas. Después de todo, fuiste tú quien prometió amarme por siempre. Miré el mensaje con sentimientos encontrados. Eso fue hace años. Tómalo como una promesa vacía. Yo me la tomé en serio. Esas 4 palabras me dejaron sin dormir toda la noche. Al día siguiente fui al trabajo con unas ojeras tremendas. Mis colegas se asustaron al verme. No tenemos proyectos urgentes. ¿Por qué estás tan demacrado? Es por una mujer. Me preguntaron. Intenté forzar una sonrisa. Un compañero me dio una palmada en el hombro. El amor es complicado. Hazme caso. Es mejor elegir a alguien que te quiera más de lo que tú la quieres a ella. Por ejemplo, Tatiana, la del departamento técnico, que ha estado detrás de ti últimamente. Sospeché que mi colega había recibido algún soborno para intentar emparejarnos. Justo cuando iba a declinar, apareció Tatiana. Mateo, ¿estás muy ocupado? ¿Podemos ir a cenar algo al salir? Dicen que esta compañera también estudió fuera, pero no tiene nada de la imagen típica de una programadora. Siempre va con trajes elegantes, falda de tubo y gafas de montura dorada. Vi en tu perfil que querías comer carne asada, y justo han abierto un sitio nuevo cerca. Iba a decir que no, pero al oír carne asada, dudé. Solo es una cena entre compañeros. Me apetece mucho ir a probarlo. ¿Me acompañas? Dicho así, no podía negarme. Así que, al terminar el turno, fuimos al restaurante. En medio del humo de la carne, me puse a comer sin ninguna elegancia. Mateo, siempre he querido preguntarte, ¿cómo es tu tipo ideal? Instantáneamente me vino a la cabeza la cara de Blanca, como la luz de la luna, inalcanzable, dulce y fría a la vez. Alguien que te hace latir el corazón al primer vistazo. En realidad, hay alguien que me gusta. Aunque me costara admitirlo, Blanca seguía siendo mi eterno ideal. Mi compañera se quedó callada un rato y luego, con una sonrisa triste, me pidió que siguiera comiendo. Al terminar ya casi era de noche. Ella se ofreció a llevarme a casa, pero justo cuando iba a rechazarlo, alguien gritó mi nombre. Me giré y vi a mi hermana de la mano de Blanca. Ambas tenían una expresión sombría. ¿No dijiste que hoy vendrías a recogerme? Me recriminó Lucía. Mierda, se me olvidó por completo. ¿Qué os pasa a los hermanos últimamente que estáis siempre a la gresca? Dijo mi madre más tarde. Me rascaba la cabeza avergonzado. Esta vez la culpa era mía por olvidarme de ir a por la niña. Mi hermana se había quedado esperando con Blanca 2 horas en el colegio hasta que decidieron traerla a casa. Justo al girar la esquina, me vieron salir del restaurante de carne asada. Tras conseguir calmar a mi hermana, me acordé de enviarle un mensaje a Blanca. Gracias por lo de hoy. Con tanto lío se me pasó por completo. Lío cenando con otra mujer, respondió ella. Su respuesta me hizo recordar su cara de antes. Estaba muy seria y parecía que quería fulminar a mi compañera con la mirada. Hasta que Lucía se quejó de que le apretaba la mano demasiado fuerte, no reaccionó. Era solo una colega. Necesitaba ayuda con un tema del trabajo. Intenté explicarle. No sé por qué sentí que debía dar explicaciones. Parecía que estaba intentando arreglar algo que no debía. Al acostarme, por fin recibí otro mensaje de Blanca. Como quieras. Es asunto tuyo y no tiene nada que ver conmigo. Cierto. Ya no somos nada y no debería importarle con quién ceno. Pero esa frase me tuvo en vela otra noche más. En los días siguientes, Blanca no volvió a contactarme y mi compañera de trabajo dejó de insistir. Mi vida volvió a la calma hasta que, un mes después, mi hermana volvió con los resultados del examen mensual. Las notas hicieron que mi madre se pusiera contentísima y esa noche premió a Lucía con 2 muslos de pollo. Pero ella no tenía ni una sonrisa. Suspiró y me puso el pollo en mi plato. Antes de dormir, Lucía abrió sigilosamente la puerta de mi cuarto. Hermano, ¿puedes volver con la señorita Blanca? Ya no puedo más. Dijo casi llorando sobre mi cama. Me revisa los deberes a diario y me saca a responder en cada clase. Estoy agotadísima, pero no es bueno que la profesora te preste tanta atención. Le dije, iba a darle una charla motivadora, pero vi que se había quedado dormida del cansancio. ¿De verdad era tan duro? En las siguientes 2 semanas, Lucía estaba cada día más agotada. Hasta comiendo se quedaba dormida. Me di cuenta de que la cosa era seria y decidí escribirle a Blanca. Señorita Blanca, Lucía ha sacado buenas notas. Gracias por su enseñanza. Pero últimamente dice que está muy cansada. ¿Podría darle un poco de respiro? Mi mensaje era formal y educado. Impecable. Por la tarde, Blanca respondió, tiene mucho potencial y debería centrarse en sus estudios. Me enfadé al leerlo.
Ahora mi hermana ya ni ve la televisión. En cuanto llega a casa se encierra a hacer deberes. ¿Acaso no es suficiente concentración? Me pregunté si Blanca estaba siendo tan estricta por haberme visto cenando con mi compañera. ¿Trata usted a todos los alumnos con la misma intensidad? ¿O es que está molesta por lo del otro día? Ella respondió cortante. ¿Está cuestionando mi profesionalidad docente? No, solo hablo de los hechos. Pensé para mis adentros que Blanca se había vuelto muy tiquismiquis. No volvió a responder, pero esa noche mi hermana volvió con una cara larguísima. Hoy la señorita Blanca me ha regañado. ¿Por qué? ¿Acaso Blanca le estaba haciendo la vida imposible a la niña? ¿Dónde quedó su ética profesional? ¿Se la dejó en Estados Unidos? Saqué mi teléfono dispuesto a armar un escándalo, pero en ese momento apareció una notificación. Últimamente Lucía se esfuerza más, pero solo en clase. El resto del tiempo se la pasa jugando con sus cromos. He preguntado, y por la noche se esconde de vosotros para seguir jugando. Está tan obsesionada que se olvida hasta de comer y dormir. Me quedé helado y corrí a la habitación de mi hermana. Efectivamente, debajo de su colchón encontré una colección completa de cromos. Seguramente se había gastado todos sus ahorros en ellos. Lucía se quedó en un rincón, encogida como un pollito asustado. Blanca me envió otro mensaje. Ya le he llamado la atención. Esos juegos le están quitando horas de sueño y deberíais ponerle freno en casa. Por cierto, en clase saco a los alumnos al azar. No hay ningún trato especial ni excesivo hacia ella. Al leerlo, sentí una vergüenza insoportable. No podía creer que me hubiera convertido en ese tipo de persona a sus ojos. Furioso y frustrado, llamé a Lucía, le di un escarmiento y le confisqué todos los cromos. Más tarde me di cuenta de que Blanca probablemente se había enfadado de verdad porque no respondió a mis mensajes de disculpa. Cuando se enojaba en el pasado, siempre recurría al silencio. Quizás, siendo alguien de principios tan rectos, le dolió que cuestionara su ética profesional. Al ver que seguía sin responder tras varios intentos, decidí ir a disculparme en persona. Aprovechando que iba a recoger a mi hermana, fui a su oficina. Blanca seguía allí, con su sencilla camisa blanca corrigiendo tareas. Pero su elegancia destacaba por encima de cualquiera. De camino al aula, oí a unos niños comentar lo guapa que era la señorita Blanca del segundo C. Se ve que el buen gusto se cultiva desde la infancia. Aquello me hizo viajar de vuelta a mis años universitarios. Yo también me enamoré perdidamente de ella tras verla apenas un instante en una actividad estudiantil. ¿Necesitas algo?, preguntó al pillarme mirándola. Sin inmutarme, respondí. Lo siento, me precipité el otro día sin saber la verdad. He venido a pedirte perdón. Acepto tus disculpas, dijo ella. Me quedé frío. Me había pasado media hora ensayando un discurso y ella lo cortaba así de rápido. Déjame invitarte a cenar para compensarlo. Vale, no hace falta. Tengo planes luego, respondió ella. Justo cuando iba a insistir, llamaron a la puerta. Señorita Blanca, hora de la reunión, dijo un profesor bastante guapo. Blanca se fue con él. Maldita sea. De camino a casa, Lucía me tiró de la mano. ¿Lo has visto? Ese es el profesor Adrián, de inglés. Es muy guapo, ¿verdad? Y además, le gusta la señorita Blanca. Si quieres recuperarla, más vale que te des prisa. Me puse a su altura y la miré seriamente. Es verdad que Blanca y yo estuvimos juntos, pero eso ya pasó y no hay vuelta atrás. No digas esas cosas. No está bien que la gente lo oiga. Ella asintió confundida. ¿Pero por qué? A ella le gustas mucho. ¿A ti ya no te gusta ella? ¿Y tú cómo sabes eso?, le pregunté irritado. Me levanté y la llevé a casa a paso rápido mientras ella seguía parloteando. Normalmente, si vamos a su oficina y no hablamos de estudios, nos manda a jugar enseguida. Pero el día que le hablé de ti, me escuchó durante mucho tiempo e incluso me hizo preguntas. No me mandó de vuelta hasta que empezó la clase. Todavía me querrá. Esa idea empezó a darme vueltas en la cabeza. Recordé el día que rompimos. Llovía a cántaros. Un escenario de película. Blanca estaba sentada frente a mí. Vi cómo se frotaba los dedos por los nervios antes de que yo soltara la palabra. Rompemos. Su cara fue un poema de incredulidad. Luego vinieron las preguntas, los gritos y, finalmente, el adiós definitivo. Al verla irse, noté que llevaba una cajita que abultaba en su bolsillo. Me quedé llorando en el restaurante hasta que dejó de llover. Entonces, alguien me trajo un ramo de flores. Lo encargó la señorita Blanca hace medio mes. Debíamos traerlo a mediodía, pero la tormenta nos retrasó. Lo siento. Eran rosas rojas con una tarjeta sencilla. Solo decía 2 palabras. Cásate conmigo. Atando cabos con la cajita, entendí por qué me había citado en ese lugar con tanta antelación. Lo que iba a ser una propuesta terminó en ruptura. Ni siquiera llegué a ver el anillo. Poco después supe que se había ido al extranjero. Pasé un día entero en el aeropuerto viendo aviones despegar. Me repetí a mí mismo que irse era lo mejor para su futuro. Pensé que se quedaría en Estados Unidos para siempre. Pero 3 años después, el destino nos volvió a cruzar. Dejé de ir a recoger a Lucía al colegio. Tras mucho pensarlo, borré el contacto de Blanca.
ver su nombre me revolvía por dentro. Mi madre empezó a organizarme citas a ciegas. Lucía me miraba, pero ya no mencionaba aquel nombre. Por alguna razón, de repente me llovían las pretendientas, pero ninguna me interesaba. Mi madre estaba desesperada. ¿Pero qué es lo que buscas? Al pensar en estar con alguien nuevo, me aterraba la idea de la indiferencia o de una posible traición. Temblaba de solo pensarlo. Mi madre decía que me preocupaba por nada. Antes no pensabas tanto las cosas. Tenía razón, antes solo me importaba que fuera guapa. Llegó diciembre. Lucía me llevó aparte. ¿De verdad no te gusta Blanca? Hace mucho que no hablamos de ella. Hoy vi al profesor Adrián con un ramo de flores enorme. Dicen que iba a llevárselo a su casa. Pensé que hacían buena pareja, pero no dije nada. Esa noche no pude dormir y al día siguiente amanecí con fiebre alta. Pedí el día libre para descansar, pero por la tarde unos ruidos en la puerta de al lado me despertaron. Aunque no era hora de dormir, me pareció una falta de respeto hacia los vecinos. Abrí la puerta en pijama dispuesto a quejarme. Pero me quedé mudo al ver quién estaba allí. La puerta de enfrente estaba abierta de par en par. Blanca dirigía a unos operarios que metían un sofá. «Hola, vecino», dijo ella. Se acababa de mudar al lado de mi casa. Esa misma noche vino a pedirnos un poco de salsa de soja. La reacción de Lucía fue la más extrema. Tras la cena, se arrodilló ante mí deslizándose por el suelo. «Hermano, te lo ruego. Vuelve con ella. Si vive aquí al lado me va a tener vigilada las 24 horas. Yo solo me encogí de hombros. No podía ayudarla. Un día venía por soja, otro por un destornillador. Hasta mi madre empezó a murmurar. Blanca parece tan organizada, pero en su casa es un desastre. Sospechaba que algo raro pasaba. Pero ella mantenía las distancias y apenas me saludaba con un gesto. Mi hermana era la única que sufría, sin atreverse ya ni a bajar a jugar por miedo a encontrársela. El frío arreciaba y se acercaba la Navidad. El colegio de Lucía no celebraba las fiestas. Pero los profesores tenían una cena y cancelaron las clases de apoyo. Lucía me pidió que fuera pronto a casa para cenar hot pot. Al salir de la oficina, la empresa nos regaló una flor a cada uno para que no volviéramos a casa con las manos vacías frente a otras parejas. Iba yo tan contento con mi flor cuando vi a Blanca bajando la basura. ¿No tenía una cena? La saludé con la intención de subir rápido. Me agarró del brazo. «¿Vas a celebrar la Navidad?» Confundido, asentí. «Bueno, hay que aprovechar la ocasión. Vamos a cenar hot pot en familia». Me soltó. Estaba muy pálida. Seguía igual que siempre, preocupándose más por el estilo que por el frío. Iba a decirle algo. Pero mi móvil empezó a sonar. Era Lucía metiéndome prisa. Pensé que ya no era asunto mío preocuparme por ella y subí a casa. Pasamos una Navidad estupenda cenando todos juntos. A mitad de cena me di cuenta de que faltaba la salsa de ostras. Como fanático de esa salsa, no podía pasar sin ella. Así que me calcé y bajé a comprarla. Volví silbando con mi bote de salsa. Al mirar hacia la casa de Blanca, vi que todo estaba a oscuras. Supuse que habría salido. Al salir del ascensor, antes de sacar las llaves, una mano pequeña me agarró por la cintura y me arrastró hacia el hueco de la escalera. No tuve tiempo ni de reaccionar. Iba a defenderme con el bote de salsa cuando una voz familiar me detuvo. «Soy yo». Era Blanca. «Blanca, ¿qué haces? Casi me matas del susto». En la penumbra, me acorraló contra la pared. El aire olía ligeramente a alcohol. «¿Has bebido? ¡Feliz Navidad!», le dije. Ella me acarició la cara con sus dedos gélidos. «¿No te ibas de fiesta? ¿Por qué has vuelto? Suéltame». Le pedí. «He vuelto para estar con mi familia». ¿Algún problema? Blanca tenía una fuerza sorprendente y no me dejaba moverme. «¿Por qué me bloqueaste en WhatsApp?», preguntó. ¿Ahora se daba cuenta? Puse los ojos en blanco. «Como no respondías, te borré. Si pasa algo con Lucía puedes llamar a mi madre». «¿Y por qué me borraste hace 3 años? Te envié muchísimos mensajes y no respondiste a ninguno antes de eliminarme». Me quedé mudo. Eran cosas del pasado. ¿Por qué sacarlas ahora? ¿Tan fácil te fue olvidarlo todo? Nuestras promesas, lo que vivimos. Me espetó agarrándome de la barbilla para que la mirara. ¿Cómo puedes ser tan apasionado cuando quieres a alguien y luego desecharlo sin dudar cuando ya no te importa? Mateo, a veces dudo de si alguna vez me quisiste de verdad. ¿Qué fueron esos 3 años para ti? ¿Un juego? ¿Un pasatiempo universitario? Nunca la había oído hablar con la voz quebrada. Ella siempre había sido el hielo personificado. «Dime algo, ¿es que ya no tienes nada que decirme?» De pronto, me estrechó entre sus brazos. Su olor y su abrazo me nublaron el juicio. Sin pensarlo, rodeé su cintura con mis manos. «Mateo, ¿por qué me hiciste esto? Han pasado 3 años. No he dejado de preguntarme qué hice mal para que me condenaras al silencio sin una explicación». Su voz sonaba desolada en aquel rincón oscuro. «He ido a la iglesia 1000 veces a rezar para que me perdonaras mis errores. Hasta deseé que el diablo existiera. Para venderle mi alma a cambio de volver a estar contigo. Aquellos 3 años no habían sido fáciles para ninguno». Al escucharla, no pude contener las lágrimas. Yo también había sufrido lo mío. «Dime que hice mal y lo cambiaré, pero no soporto verte con otro». Me abrazaba con fuerza y sentí una de sus lágrimas en mi cara. «Lo siento».
Fue lo único que pude articular tras un largo silencio. No quiero perdones. Quiero empezar de nuevo. Se hundió en mi cuello y sentí como temblaba. Le di unas palmaditas en la espalda y dije, está bien. Al soltarlo, sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. Me miró sorprendida. ¿De verdad? ¿No volverás a dejarme? Jamás. Respondí con los ojos empañados. En realidad, desde que volvió, yo también quería estar con ella, pero me aterraba que no me perdonara o que me rechazara como yo hice con ella. Cuando volví con la salsa, Lucía ya estaba llena hasta los topes. Hermano, ¿por qué has tardado tanto? Te he guardado unas gambas. Me puse a comer como un animal. De pronto, Lucía me señaló, ¿por qué tienes los labios hinchados? Me sobresalté. Antes en la escalera nos habíamos dejado llevar con el beso. No es nada, es que el caldo picaba mucho. Mentí, pero por la noche, Lucía entró de golpe en mi cuarto. Has vuelto con la señorita Blanca. Me incorporé de un salto. Acabo de verla abajo y me ha comprado comida. Me ha dicho que fuera del colegio la llame hermana. No sabía que Blanca fuera tan indiscreta. A la mañana siguiente, ya lo sabía toda la familia. Mi madre me clavó la mirada mientras desayunaba. ¿Estás saliendo con la vecina? Preguntó. Escupí la leche de la sorpresa. Me lo dijo tu hermana. Ya sabía yo que entre vosotros había historia. Se nota que a Blanca no le falta el dinero. ¿Por qué iba a mudarse a este barrio viejo si no fuera por ti? No supe qué responder y seguí comiendo en silencio mientras mi madre se regocijaba en su acierto. Por la tarde, al recoger a Lucía, Blanca insistió en venir con nosotros. Nos cruzamos con mi madre. Hombre, Blanca, quédate a cenar con nosotros. Mi madre no pierde el tiempo. En un día ya le había cambiado hasta el nombre. Claro, encantada. Aceptó Blanca con una sonrisa angelical. En la mesa, Lucía estaba sufriendo. Ojalá no os hubiera juntado. Cenar con la profesora es una tortura. Justo Blanca, que venía de lavar los platos, la oyó. Al ver su sonrisa pícara, supe que Lucía estaba en problemas. Bajo la estricta supervisión de Blanca, Lucía sacó buenas notas en el final, pero la alegría le duró poco porque Blanca venía a casa casi a diario. Lucía, que siempre dejaba los deberes para el último momento, no pudo con la presión y tras el año nuevo empezó a suplicar. Hermano, vete de casa o no dejes que venga más. No puedo con esto. Pero ya era tarde. Todo indicaba que pasaría los próximos 4 años bajo el mando de Blanca. Pasó el tiempo y empezó a hacer calor. Iba yo a casa con unos helados cuando vi a un hombre que me resultaba familiar en la puerta de la urbanización. Se quitó las gafas de sol y me sonrió. ¿Tienes un momento? Era el padre de Blanca, el presidente de una gran empresa. La última vez que lo vi fue antes de graduarme. Fue a buscarme a la universidad. No sois compatibles. Por tu culpa ella no quiere irse fuera a estudiar. Si de verdad la quieres, déjala volar. Yo creía que éramos los protagonistas de una gran historia de amor que superaría cualquier obstáculo, pero la realidad era que ella estaba sacrificando un futuro mejor por quedarse conmigo. Tuve miedo de que, con el tiempo, la rutina matara nuestro amor y ella terminara odiándome por haberla retenido. Por eso rompimos, aunque sabía que tarde o temprano volvería a cruzarme con este hombre. El señor Benavente me llevó a una cafetería y me puso un cheque delante. Ya sabes qué significa esto. Cogí el cheque con una sonrisa. Gracias por el regalo de bienvenida, suegro. No se preocupe. Cuidaré bien de Blanca. Él palideció. Es para que te alejes de ella. No sois para nada iguales. Ya me lo dijo hace 3 años. Rompimos, pero ella ha vuelto a buscarme. ¿No cree que eso lo dice todo? Eso es porque la ha seducido. Gritó él. Le devolví el cheque con calma. Si pudiera convencerla usted mismo, no habría venido a verme a mí. Me da igual si no me acepta. Al final, quien lo pasará mal será ella. No yo. Has cambiado mucho en estos 3 años. Comentó él. Asentí. La vida te obliga a cambiar. Me sorprende que hace 3 años no le dijeras que fui yo quien nos separó. Así que se lo dije yo hace poco. Nunca la había visto tan furiosa. Suspiró y volvió a ponerme el cheque delante. Has ganado. Nuestra relación ya es bastante mala como para empeorarla. Quédate con el regalo. Adiós. Se fue a toda prisa y justo entonces me llamó Blanca. ¿Dónde estás? Preguntó. En la cafetería. Ha ido mi padre a verte. Me conoce bien. Sabe que no bebo café si no es por algo así. Sí, pero esta vez nos ha dado su bendición. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? No importa, por fin ha salido el sol para nosotros. Al poco rato llegó Blanca. Jadeando por las prisas. No me voy a escapar. Bromeé abrazándola. Te prometí que no volvería a dejarte. Ella asintió emocionada. Decidí tomar la iniciativa y saqué una cajita de su propio coche que tiré frente a ella. Arrodíllate, bromeé. Ella se quedó de piedra. ¿Estás seguro? Tienes 3 segundos o me arrepiento. Blanca se puso de rodillas al instante. Abrió la cajita y apareció un precioso anillo de zafiro. Fuera hacía un día estupendo y la gente se paraba a mirar la escena. Pronto se formó un corro a nuestro alrededor. El zafiro brillaba como símbolo de nuestra fidelidad y resistencia. ¿Cuándo lo compraste? Pregunté. Hace 3 años.
respondió ella con los ojos llenos de amor. Epílogo de Blanca. El 16 de marzo es un día grabado a fuego en mi memoria, porque fue cuando me di cuenta de que quizá me había enamorado de Mateo. Desde el momento en que se acercó corriendo para pedirme mi contacto, no pude apartar la mirada de él. Mis ojos lo seguían inconscientemente, y cuando él se acercaba, yo fingía indiferencia. Siempre estaba lleno de vida. Allá donde iba, nunca faltaban las risas. Decía que yo era demasiado callada y que hacíamos la pareja ideal. Así que, simplemente, debíamos estar juntos. El 16 de marzo fue nuestro primer día como pareja. Se apoyaba en mi hombro y decía que era guapa, que le encantaba solo con verme allí parada. Era bromista pero sabía mantener las distancias. Nunca antes mi corazón había latido con tanta fuerza, como si todas mis emociones dependieran de cada uno de sus movimientos. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Por eso, siempre pensé que el amor era una aspiración espiritual difícil de alcanzar y, a la vez, algo prescindible. ¿Qué importaba no tener pareja? Hasta que Mateo rompió por completo mis esquemas. Cambió tantas cosas en mí que mis barreras bajaron una y otra vez. Siempre que me enfadaba, él aparecía por detrás para consolarme. Solo quiero darte un poco de calidez humana. ¿No te cansas de ser siempre una diosa inalcanzable?, decía él. Era maravilloso. A su lado, sentía que volvía a la vida. Pasamos toda la universidad juntos y sentí que nuestra relación debía dar el siguiente paso, el matrimonio. Quería defender nuestro amor ante la ley, protegernos siempre y no separarnos jamás. Empecé los preparativos, elegí el anillo de diamantes y busqué el lugar. Aunque estaba agotada, me sentía inmensamente feliz. Contaba los días para el 28 de mayo, un día que nunca olvidaré. Llevábamos 1137 días amándonos. Ese día caía una tormenta terrible y no era el mejor momento para una propuesta, pero todo estaba listo, así que lo llevé al restaurante. Él estaba algo callado, lo que me dio un mal presentimiento. En la floristería me dijeron que no podían entregar las flores por la lluvia. Me molesté un poco pero decidí esperar, y por suerte tenía preparados algunos chistes para animarlo. Pero él no se rió, al contrario, me pidió terminar la relación. ¿Quién diría que un chiste tendría tanto poder como para romper mi felicidad de forma tan sencilla? No podía aceptar esa realidad. Le pregunté los motivos y le envié mensajes desesperadamente hasta que el signo de exclamación rojo en mi pantalla me hizo entender que todo había terminado. Durante mucho tiempo me pregunté qué había hecho mal. Nunca me había enfrentado a un problema tan difícil, ni siquiera sabía en qué me había equivocado. Al final me fui al extranjero. Conocí a muchos chicos entusiastas, e incluso uno me dio una tarjeta diciendo que me haría experimentar un amor más intenso. Pero yo ya había pasado por eso, una mezcla de fuego y hielo que me dejó marcada. Me refugié en la oración porque, aunque una vez rezamos ante los dioses tradicionales, sentí que no me habían protegido. En la iglesia, el sacerdote me dijo que, si era sincera, mis penas serían lavadas. Me pareció perfecto. Era justo lo que necesitaba, aunque sentía que ni Dios sabía cómo me sentía. Me sentía abandonada desde el momento en que él me dejó. Mateo, qué gran mentiroso. Mis profesores querían que me quedara allí a investigar, pero yo quería volver. Quería disfrutar del mismo sol que él, con la esperanza de que, al vernos, pudiera recibir un beso suyo. En mi clase había una niña llamada Lucía. Qué casualidad que tuviera el mismo apellido que él. Todo lo que veía me recordaba a él, por muy lejano que fuera el vínculo. Esa niña era traviesa, pero sus gestos y su mirada se parecían tanto a los de él. No podía ignorarla. Me esforzaba por contenerme para no perder la cabeza frente a ella. En 3 años aprendí mucho, como el dibujo del pulgar que él me enseñó o a ocultar mis sentimientos como él hacía. Aunque lo amaba profundamente, fingía desinterés, igual que él, que fingía no quererme cuando en el fondo su amor era inmenso. Después de 3 años comprendí que nuestra relación no tenía ningún problema real, simplemente se había desvanecido para él. Él ya no me quería, pero yo no podía aceptar que estuviera con otra. Eso me volvía loca. Empecé a alejarme de la gente y a rechazar a cualquiera que intentara acercarse a mí. No sé cómo el profesor Adrián consiguió mi dirección y no dejaba de merodear por mi casa. Por cortesía profesional, simplemente llamé a la policía para solucionar el problema y decidí mudarme. Compré el apartamento de enfrente. Al verlo abrir su puerta, mi mundo se iluminó al instante. El 25 de diciembre, otro día inolvidable. Recuperé por fin el amor que creía perdido. Tenía miedo de no tener otra oportunidad, pero por suerte él no se rindió. El 16 de abril fue el día de la propuesta, y el 30 de noviembre, el día de nuestra boda. Dibujé un círculo en el calendario mientras oía sus risas de fondo. Blanca, ¿dónde tienes la cabeza? Ya nadie usa calendarios de papel. ¿No puedes recordarlo mentalmente? Claro que no. Respondí, ¿y si luego alguien intenta negar lo que prometió?